Nos dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien los que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Palabra de Dios. Este segundo tema que se me ha confiado y lleva como título: del miedo a ser proclamadores. Van sucediendo muchas cosas en nuestros tiempos que a veces nos van haciendo tener o temer situaciones, y lo que hemos ido logrando en estos últimos tiempos, poco menos, es que le hemos ido dejando tiempo a una sociedad de consumo que se vaya apoderando de nuestros espacios. Por si fuera poco, encontramos también en muchos lugares, como las escuelas públicas o en ciertos centros públicos, que no podemos hablar de Jesús abiertamente, de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos han ido metiendo miedo. Y al meternos miedo, ciertamente le hemos ido dejando espacio cada vez más a que un mundo comercial que vende una felicidad pasajera pueda entrar. Amén de todo ello, hemos ido dejando que vayan entrando ciertos pensamientos que son contrarios totalmente al querer de Dios. Hay algo primero que Dios quiere hacer en este lugar, queridos hermanos y hermanas, y es que salgamos del anonimato, que levantemos nuestra voz y que hablemos de nuestra identidad. Si somos hijos de Dios, vamos a hablar de las cosas de nuestro Padre Dios. Amén. Y no vamos a callarnos acerca de las maravillas del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que salir del miedo a ese momento. Hay algunas cosas tristes que se van hablando, o 3 pensamientos acerca de lo que es Jesús y el Espíritu Santo. Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció, nos dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Asimismo, el Espíritu Santo estaba en la iglesia y la iglesia fue hecha por el Espíritu Santo, y la iglesia no le conoció. Este es uno de los pensamientos tristes que va habiendo. Nos vamos encontrando a veces al interior de la iglesia, y yo creo que esto es un poco grave, pero no deja de ser cierto, que a veces caemos en la cuenta de decir, se habla, hay un déficit en la iglesia acerca del Espíritu Santo. Una vez entraba un pastor en la iglesia donde yo me había tocado ser pastor en el Perú, y de pronto aquel hombre sintió la presencia grande del Espíritu Santo y me dijo: ya no me voy a poner a atacar porque he sentido la presencia del Espíritu. Decía él: el Espíritu Santo se mueve en esta iglesia. Le dije: desde hace 2000 años. Pero es cierto, a veces no hacemos que se manifieste el Espíritu Santo, y no es porque el Espíritu Santo no esté dentro de nuestras iglesias, sino que a veces cuando hablamos poco de ellas, de las acciones del Espíritu, estamos callando esa obra que Dios va haciendo en la iglesia. Es igual que entre los judíos. Jesús por eso proclama el apóstol San Juan: el mundo fue hecho por él, pero estuvo entre los suyos y los suyos no le reconocieron. Y el Espíritu Santo es lo mismo. Él fundó la iglesia, pero al hablar poco, al anunciar poco, hay un gran déficit. Entonces llegamos a desconocer nuestra obra grande del Espíritu Santo en medio de la iglesia. ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo y de la iglesia? Podemos decir que si todos los miembros individuales fueran llenos del Espíritu Santo, ayer hablando con algunos de los líderes de aquí, de esta diócesis de la Renovación Carismática, me decía: si hubieran unos cuantos sacerdotes
y muchos laicos que se dejaran mover del Espíritu Santo, esto fuera otra cosa. Y estoy seguro, por eso he venido para encender, no digo para encender porque aquí estáis encendidos, pero he venido a traer aire para que esa llama crezca más y más. ¿Qué quiere el Espíritu Santo hacer por nosotros y en nosotros? En la Iglesia nos hablan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 8, que el Espíritu Santo hace testigos de los tímidos. ¿Cuál es el acontecimiento? La muerte y la resurrección de Cristo. Había muchas preguntas el día de su ascensión. Le decían al Señor: ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? ¿Debemos empezar a realizar esa comisión que nos has hecho? Sin embargo, ¿qué vamos viendo después de que pasa después de la ascensión del Señor? El Señor les ha dicho: espérense. Pero hay una iglesia que es tímida. Hay una iglesia que está tímida con temor a las autoridades, con temor a que les vayan a callar, a que les vayan a quitar sus bienes. Y a lo largo de esa espera, el Señor les dice: esperen para ser llenos del Espíritu Santo, porque necesita llenarlos de poder, necesita llenarlos de convencimiento, necesita que su palabra produzca obras grandes. Hay algo que necesita la iglesia, es decir, la iglesia necesita ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque muchas veces estamos llenos de temor, estamos a veces poniendo la atención en cada uno de nosotros, si vamos a fallar o no vamos a fallar. Y entonces, al llenarnos de temor, no dejamos que la acción del Espíritu vaya actuando. Comentaba el día de ayer, cuando estaba con los líderes, iniciando yo en esta experiencia en el Espíritu, había estado en un congreso en el sur, en el sur chico, dicen, de Lima, de la capital, y de pronto había un hombre que estaba en unas muletas, y el Señor me decía: ora por sus piernas. Y yo decía: ¿y si no se para? Estaba muy atento de mi imagen. ¿Y si no la hago, qué va a pasar? Y entonces no le dejaba a Dios actuar. Vino una palabra por segunda vez, contaba ayer, y me decía: ora por sus piernas. Señor, y si no pasa nada, esto va a ser un escándalo. Por tercera vez, y yo dije: ya no puedo. Pero como somos humanos, temerosos, entonces dije: voy a orar, pero mejor en silencio. Si no se para, no pasa nada, yo no quedo mal. Y si se para, digo: gloria a Dios. Cuando empezó la alabanza, yo vi volar dos muletas. Y ese hombre, caminando con dificultad, se paró delante de mí y me dijo: esto es para que tú creas que el poder del Espíritu Santo te va a poder. Desde esa oportunidad dejé de fijarme en mí y no ser un estorbo para que el Espíritu Santo actúe. Y es lo mismo que vengo a decirte: no tengas miedo. Cuando es de Dios, vienen las cosas de Dios. Y tenemos que salir de esa realidad del miedo, del temor. Porque cuando estamos atemorizados, entonces no le estamos dejando actuar a Dios. Y hay algo que Dios quiere hacer, algo grande. El Señor ha enviado su Espíritu a la iglesia, y el Señor te ha tocado, y el Señor está dentro de ti, pero el Señor quiere manifestarse. Y estamos llamados a dejarle actuar a Dios a través de nosotros. Permitirle que el Señor se mueva de manera grande, porque Él quiere seguir edificando a su iglesia, y entonces tenemos que salir del temor.
Hay muchas preguntas que se hacen al Señor, pero ¿qué es lo que hace? El Señor nos vuelve testigos después de que el Espíritu Santo viene. Deberíamos testificar en el poder divino. La palabra era antes, era esperar, pero luego es dar testimonio. Hoy se trata de testificar inmediatamente en el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos que salir o estar convencidos de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios respalda ese llamado que Él me ha hecho, no puedo temer a nadie, ni a nada. Hay algo que el Señor me regaló en el año de 1997 y fue una paz que calmó todo mi ser. Y desde ese momento he dicho, esta paz que Dios me ha regalado, esta no la voy a perder. Y por lo tanto no me callo de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Cueste lo que cueste. Hay muchas oportunidades en que a veces queremos quedar bien y agradar a la gente. Y a veces me toca hablar duro en el nombre y en el poder del Espíritu Santo. Y he comprendido que no he venido a agradar a los hombres, he sido llamado para poder proclamar que Dios está llamándonos a que le abramos nuestra puerta, porque Él quiere actuar. Y he tenido que hablarle a seminaristas y a sacerdotes para decirles, si no le abres tu corazón a Dios, entonces estás lejos de poder recibir la promesa. Y como lo he dicho en muchos sitios, no me importa que no me inviten en otra oportunidad, pero lo que sí me importa es tener un lugar en el reino de los cielos. Y no puedo pelear la verdad. Y en esto hemos de caer en cuenta de que tenemos que salir del anonimato, que no podemos estar pensando en que si caigo bien o caigo mal. A veces no nos atrevemos a hablar. El Señor nos tiene trabajando en una factoría, nos tiene trabajando en los centros de construcción. El Señor nos tiene en muchos lugares, ahí donde tú te mueves. Y el Señor, quiero decirte que nos da no un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo que yo conozco, que se apoderó de mí en el año 1997, no fue un espíritu de cobardía, sino que fue un espíritu de poder para decirle a los que se encuentran encadenados que tienes que ser liberado, y a los que se encuentran paralíticos que tienen que comenzar a caminar, porque es el Señor el que quiere que comiences a testificar de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, queridos hermanos, tenemos que salir del anonimato. Hoy necesitamos cada vez más cristianos valientes, católicos atrevidos, que puedan hablar del poder del Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que recuperar las calles para permitirle al Señor actuar y que Él se pueda manifestar. Le decía a un grupo de jóvenes en la ciudad de Miami, el día anterior estaban jugando la final del básquetbol y veía allí todo lleno de humo en un mall. Y yo decía, ¿y dónde están los católicos? Y les decía, los invito a desobedecer la ley, pero obedecerle a Dios. A que en los lugares públicos hablen de Jesús y que hablen de la fuerza de su Espíritu. Que cuando nos rendimos a los pies de Cristo Jesús, aleluya, suceden cosas maravillosas. Porque los que creen, dice la palabra de Dios, les acompañarán estos signos. Y es que el poder de Dios está contigo y Dios te va a respaldar. Considere usted, por ejemplo, en este hecho, la debilidad de los discípulos. Pedro estaba temeroso. Sin embargo, aquel que le negó al Señor se vuelve un hombre que se para enfrente de una comunidad. Felipe tenía una fe débil y Tomás tenía una incapacidad de creer en la resurrección. Sin embargo, ¿qué nos cuentan los Hechos de los Apóstoles? Que este grupo pequeño fue el que transformó el mundo. En la iglesia, el Espíritu Santo produce comunidad, produce compañerismo en lugar de fricciones.
Las posibilidades de divisiones entre los discípulos es mínima. La negación de Pedro, Tomás hizo incredulidad. Todos abandonaron al Señor y huyeron antes de la crucifixión. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene, todos tienen un solo corazón y una sola alma. Su vínculo es más importante que sus posesiones y son capaces de compartir. Hay algunas iglesias donde se nombra el Espíritu Santo que están divididas, y siempre la obra del Espíritu Santo llevará la unidad entre los miembros de la iglesia, de modo que la obra de evangelización no sea estorbada. En la iglesia el Espíritu Santo produce crecimiento sin trucos. Cada caso del poder del Espíritu Santo hablando en la iglesia produjo crecimiento. Si hay algo que el Señor quiere producir es un crecimiento. Nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios. Amén. Mire, muchas veces cogemos el teléfono y usamos el Facebook para estar transmitiendo un montón de historias, pero muy pocas veces hablamos y anunciamos de lo que Dios está haciendo. Tómese 30 segundos, prenda su teléfono y habla de lo que está sucediendo en este lugar, porque lo que viene más tarde es mucho más grande. Y hay muchas personas, amigas de ustedes, compañeros, coja su teléfono y dígale: el poder de Dios está en este lugar. Póngale la dirección y dígale: te espero, porque tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ponga allí su ubicación, que es este lugar, y entonces invítelos para que sientan el poder de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo nos lleva desde el anonimato a ser valientes, a usar aquellas obras que Dios ha puesto a nuestro medio para que nosotros podamos hacer una iglesia más creciente y más naciente. Una iglesia que puede experimentar estas bondades que Dios quiere derramar en cada uno de sus hijos, pero que de alguna manera el Señor te quiere usar de una manera especial para que puedas dar ese testimonio que el Señor quiere hacer, porque lo que el Espíritu Santo es hacer algo grande sin trucos. ¿Qué cosa es lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles? Generalmente cuando podemos comprobarlo en la Sagrada Escritura. Los Hechos de los Apóstoles 2:41 nos van diciendo que aquella comunidad, así pues dice, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. Y yo quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que el Señor en este día, a través de tu persona, quiere hacer crecer la renovación carismática católica en este lugar, para que muchos otros, como en tiempo de las primeras comunidades cristianas, también se asocien a esta obra del Espíritu Santo, que es hacer crecer su iglesia, y poder decir también con los Hechos de los Apóstoles que aquellos que acepten hoy al Señor tendrán grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Si seguimos repasando la palabra de Dios en Hechos 4:4, nos va diciendo todavía más cosas maravillosas acerca de esta acción. Dice la palabra: pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó cerca de 5.000. ¿A cuántos llegaron? ¿A cuántos llegaron? Pero si seguimos con la palabra de Dios en Hechos 5:14, todavía nos dice mucho más. Dice la palabra: y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Crecieron a multitudes. 6:7 de los Hechos de los Apóstoles todavía nos dice que el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. El Señor nos ha permitido congregarnos hoy en este lugar porque quiere hacer crecer la fe de sus discípulos. Pero yo quiero reclamarle al Señor su promesa. Hechos 6.
7, que el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén, incluso muchos sacerdotes. Voy a quitar la palabra judíos y decir muchos sacerdotes aceptaban esta fe en el Espíritu Santo. Sé que estáis necesitados de más sacerdotes carismáticos, de más sacerdotes que se muevan todavía por el poder del Señor. Así que hoy en este lugar vamos a reclamar la promesa del Señor, amén. Porque el Padre José Eugenio no es suficiente. Necesitamos más sacerdotes para que esta iglesia arda en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso maravilloso al Señor. Y es que hoy en día, si nosotros caemos en cuenta, hay muchos quienes tratan de hacer crecer o aumentar el número de los católicos con habilidades y trucos. Se encuentran muchos ejemplos de estas realidades y que más de una oportunidad causan escándalos. Hay muchos ejemplos de estas realidades que causan escándalos, como el hecho de usar los medios de comunicación masiva para engañar o para solicitar dinero. El uso de artimañas hace o muestra que hay falta de poder. Cuando se van usando muchos trucos, lo único que hace es mostrar que no están creyendo aquel que nos ha redimido. Yo quiero decirle o preguntarle una cosa: si usted está cansado de estos trucos y artimañas, entonces tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo. Pero hay algo grande que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, y es hacer que su Espíritu se manifieste, que su Espíritu se apodere de nosotros y que el Señor nos comience a usar. Para que cuando Dios se manifieste, entonces podamos experimentar estas maravillas. Por algo te ha traído el Señor, porque Él quiere hacer algo grande en ti a partir de hoy, algo más grande de lo que ya ha venido haciendo desde el día en que te llamó por tu nombre. Es permitirle a Dios que nos saque, en primer lugar, que nos saque y nos libere del miedo. Cuando perdemos el miedo, nos volvemos atrevidos. Y creo que lo que necesitamos es católicos y carismáticos atrevidos. Que nos atrevamos a orar por los que tienen y están pasando necesidad. Que comencemos a ser un solo cuerpo y un solo corazón para manifestar su poder. Yo no me canso ni me cansaré de ir donde el Señor me quiere llevar para poder hablar de sus maravillas y atreverme. Como les digo, el Señor me curó en aquella oportunidad y hoy por hoy me atrevo a hablar de su poder, porque es lo que Dios necesita: cristianos católicos atrevidos, que podamos hablar respaldados por el poder del Espíritu Santo a todas las gentes y a todas las naciones. Dentro de poco será beatificado por el señor Arnulfo Romero, a quien muchos de ustedes conocen, que no tuvo miedo de hablar de la injusticia. Hablar del Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo, queridos hermanos, es levantar nuestra voz y no tener miedo de decir lo que es sí y lo que es no, de hablar de la injusticia que se está cometiendo, de levantar nuestra voz en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo romper todas aquellas ataduras que muchas veces les están quitando a nuestros hermanos las posibilidades de poder vivir en la libertad que Dios nos quiere otorgar. El Señor está queriendo transformar el mundo, está queriendo transformar todas las realidades, y el Papa
el Papa Francisco nos dice que tenemos que salir, que tenemos que ser atrevidos, que no nos podemos llenar llenos de miedo. A veces el miedo es paralizante y el Señor me ha mostrado en más de una oportunidad que existe también como una cierta arteriosclerosis espiritual, porque tenemos miedo de hablar y lo que no tenemos que hacer es callarnos, sino al contrario, levantar nuestras voces y permitirle al Señor que use tu voz y use tu ejemplo y use tu testimonio para romper aquellas estructuras que nos están destrozando. No podemos permitirle al mal y a todas sus secuelas que se apoderen de esta nación. Por algo el Señor te trajo a esta nación, para que volvamos a inyectar en el corazón, como decía Santa Teresita, del niño Jesús, ponernos en el corazón de nuestra Madre la Iglesia y de ahí hacer bombear la experiencia del Espíritu Santo para que toda ella se vuelva una comunidad y se vuelva una iglesia testificadora. Necesitamos cristianos católicos valientes y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, el Señor por algo te trajo a este país, por algo te trajo a este estado, y por eso tienes que rendirte y decirle al Señor: apodérate de mí, apodérate de mí para poder hablar en tu nombre y poder hacer la obra que tú quieres realizar. Necesitamos cristianos católicos valientes, amén. Basta del anonimato, Virginia. El Señor te quiere valiente porque te quiere testificando. Es fácil hablar de Dios probablemente en un congreso, pero por eso el Señor te tiene allí donde tú trabajas, para que impongas manos, para que hables con el poder de Dios y liberes a aquellos que se encuentran alejados de Dios, y que no tengan miedo, porque como dice San Pablo, si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ese es el pueblo que quiere el Señor, a un pueblo que testifique, amén. Un aplauso maravilloso al Espíritu de Dios. Cuando le dejamos actuar, es el mismo Señor que se va extendiendo. Por eso, querido hermano, querida hermana, permitámosle a Dios, entreguémosle a Dios nuestro corazón, entreguémosle a Dios nuestras manos, nuestra voz, nuestros pies, y decirle a Jesús: a donde tú quieras ir, yo iré, y lo que tú quieras decir, yo diré. Pero Señor, no dejes de manifestar a aquellos que te necesitan. Vamos a rendirnos hoy al Señor. Y decirle a ese Espíritu que está presente hoy en este lugar: fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Díselo tú: fluye, fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer.
tú sientes de una manera especial que el Señor hoy se manifieste en ti, te invito a que bajes y le permitamos al Señor fluir hoy en tu vida. El Señor hoy quiere hacerte un llamado. Si sientes en tu corazón que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti, que salga del miedo para manifestar su acción en medio de un pueblo necesitado de testimonios, y decirle: Señor, necesito de este Espíritu para poder testificar. Señor, úsame con mi enfermedad, con mi temor. Pedro, nos dice la palabra de Dios que era un hombre lleno de miedo. Felipe era un hombre que no creía. Y Tomás pedía pruebas. Hoy el Señor quiere manifestarse en tu vida. Dile a Jesús: aquí está mi vida, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Fluye sobre estos hijos tuyos para que sientan tu presencia, Señor. Dentro de ustedes hay 5 personas que tienen miedo, y es miedo a la muerte, porque están pasando por una situación muy delicada. Hoy, en el nombre de Jesús, cancelamos todo espíritu de muerte que está alrededor tuyo, porque el Señor quiere que vivas, pero que vivas para dar testimonio de Él. 2 de ustedes tienen cáncer a la mama, y Jesús está tocando ese pecho, y no va a hacer falta más quimioterapia, porque vas a hacer un testimonio vivo ante los médicos. Son 2 mujeres que están aquí. Acércate, porque el Señor a partir de hoy te quiere usar con gran poder para que hables de Él. El Espíritu Santo está fluyendo, y está fluyendo para que tú puedas dar testimonio. Dile: Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. No me importa si mi vida es corta o si es larga. Lo que me importa es que tú actúes, Señor, y que te manifiestes por siempre. Tu tiempo, Señor, ha llegado, y ese tiempo ha llegado justo cuando mi vida se ha acabado. No hará falta más quimioterapia, porque es el Espíritu del Señor el que está sobre ti. A partir de hoy hablarás de ese poder que Dios está derramando sobre ti. Pensaba que el tiempo se había prolongado y que no podrías ver la gloria de Dios, pero las cosas se dan en su tiempo. No tengas miedo si es que tú caes. El Señor te va a tener hoy en sus brazos. Recibe el poder que viene de lo alto. No tengas miedo de lo que estás sintiendo en este momento, porque Jesús a partir de hoy tiene todo bajo control. Espíritu, levanta tu voz, díselo.
Hay alguien que tiene un pariente que ha sido acusado injustamente y que está en la cárcel. Hay alguien que está intercediendo para que la justicia de Dios se haga presente. Pero tú tienes temor y estás aquí presente porque estás intercediendo por esa persona que siente necesidad de tu testimonio. Y quiero decirte que el Espíritu de Dios que te ha dado no es un espíritu de cobardía, que es el Espíritu del Señor que hoy te levanta y te llama para que des testimonio de Él. Porque Cristo Jesús está presente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay 10 personas que están padeciendo de una depresión severa. El signo es que 2 de ellas han intentado quitarse la vida. Pero hoy el poder del Espíritu Santo, aleluya, te está arrancando y te está dando la paz que solamente Cristo te puede dar. Porque el Señor te ha llamado para que tú no hables de la muerte, sino que hables de la vida. Vamos a decirle todos: sana, Espíritu, sana. Haz lo que quieras, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la sabes. Sana, Espíritu, sana. Levanta tu voz, levanta tus manos y dilo: está poniendo en el corazón en este momento. Hay 3 jóvenes en este lugar que Dios nos está llamando para que tengan la valentía y toquen las puertas del seminario. 3 jóvenes que Dios quiere usar con gran poder en esta diócesis, con el poder del Espíritu Santo. 3 jóvenes que están aquí y que Dios en este momento te está llamando para que consagres tu vida al Señor. Tienes la presión de tu familia porque necesita de tu trabajo para el sustento, pero Dios te está diciendo: no temas, porque yo seré el sustento de tu familia. 3 jóvenes, los invito a que pasen aquí adelante, porque Dios te quiere confiar la valentía para entrar en formación y que en poco tiempo seas ordenado sacerdote para esta diócesis de Arlington. Vengan por aquí esos 3 jóvenes. El Señor te está quitando el miedo para que le proclames en todo lugar. Faltan 2 jóvenes, no tengas miedo, porque hoy su espíritu está en este lugar. El inglés no es un impedimento, porque Él está poniendo en tu corazón que sea caliente y con el fuego del Espíritu Santo hables a aquellos que necesitan de ti, porque para algo te sacó el Señor. Hay un joven que estuvo en las drogas, pero que hoy está aquí y el Señor te está levantando para que des testimonio de Él. Levanta tus manos sobre estos 3 valientes. Falta uno de ellos, que dentro de poco van a entrar al seminario, porque Dios te quiere usar y te quiere usar para llevarte a las naciones y hablar de la frescura del Espíritu Santo, y que con su poder, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos la valentía de que no tengas miedo de llevarle por lugares y que puedas proclamarle sus bondades. Señor, ellos estaban con temor porque vieron, uno de ustedes vio cómo murió un sacerdote por la violencia por predicar a Cristo Jesús.
gracias al que está ahí. Jesús, una de una oración. Tierras desconocidas, a predicar que solo en Cristo Jesús está la salvación y la vida eterna. Amado Jesús, estas manos tocarán muchos caídos y no solo perdonarán los pecados, sino que muchos serán sanados con la fuerza que solamente viene de ti. Lo que quieras, Señor, perdón. Lo que quieres decir, perdón. Porque para eso me han levantado el día de hoy. Gracias al Señor, porque no estás solo, sino que Él está contigo, porque Él camina contigo en cada momento. Hay 5 hombres que le están pidiendo al Señor que sean liberados del alcohol, y estás sintiendo algo especial hoy, porque Jesús te está liberando del alcohol, para que puedas testificar que no necesitas más alcohol, sino solamente su espíritu para estar alegre y feliz. Aquí está mi vida para que la uses, fluye espíritu. Una vez más, díselo, fluye. Fluye espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Hoy el Señor te está revistiendo con su poder para que llames a aquellos que necesitan de una sanidad íntegra, para que salgan del temor y hablen de Cristo Jesús. Habla del Señor a todos tus amigos y familiares que todavía no han llegado, porque esto recién ha comenzado. Porque quiero decirte que no estamos borrachos, apenas son las 12 del día. Es el poder del Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar y que va haciendo muchas cosas maravillosas, porque Dios ha sido enviado para sanar y para liberar. Por eso vamos a alabarle al Señor. Dale un aplauso maravilloso al Espíritu Santo y cantemos en alabanza al Señor, manifestando, Señor, su poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen en el poder de Dios?
Aplauso maravilloso al Señor. Que ese aplauso se sienta en todo el estado de Virginia. Que lo sientan en la Casa Blanca. Ese aplauso maravilloso al Señor. Que aquí vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuantos dicen amén. Dale un grito de júbilo al Señor.